Como video número 2 de esta meditación en Hechos 9, del verso 32 al verso 18 del capítulo 11, vamos a continuar. Les dije que mientras los mensajeros de Cornelio se hallaban cumpliendo su misión, el centurión los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y amigos más familiares para que juntamente con él pudiesen oír la predicación de la buena nueva. Cuando Kefas llegó, halló una gran compañía que aguardaba ansiosamente de oír sus palabras. Kefas a los congregados les habló primero las costumbres de los judíos, diciendo que ellos tenían por ilícito el trato social con gentiles y que al practicarlo entrañaba contaminación ceremonial. Por eso fue que Kefas les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero. Mas me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame como un inmundo. Por lo cual, siendo llamado, les dijo: he venido sin dudar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio, abriendo su boca, le refirió todo lo que le había sucedido y las palabras del ángel, diciendo en conclusión: así que luego envié a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Elohim para oír todo lo que él te ha mandado. Kefas dijo: ahora entiendo, dijo Kefas, que Elohim no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia, se agrada. Y luego, a esa compañía de atentos oyentes, les anunció el apóstol a Yahshua HaMashiach. Les habló de su vida, les habló de sus milagros, de su entrega y su sacrificio, de su resurrección y ascensión a los cielos, y de su obra en el cielo como único representante y defensor del hombre. Mientras hablaba a los presentes acerca de Yahshua como única esperanza del pecador, Kefas mismo comprendió más plenamente el significado de la visión que había tenido, y en su corazón ardía aquella llama del espíritu de la verdad que estaba presentando. Ardía en su corazón aquella llama del espíritu de la verdad que estaba presentando. De repente, el discurso fue interrumpido por el descenso del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, que le llaman en el cristianismo. Y dice que estando aún hablando Kefas estas palabras, el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Kefas, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Ruach HaKodesh, porque los oían que hablaban en lenguas, por supuesto que lenguas conocidas, ¿no? Y que magnificaban al Creador. Entonces, respondiendo Kefas dijo: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Ruach HaKodesh también como nosotros? Y le mandó bautizar en el nombre del Señor Yahshua. Así, de esa manera, fueron comunicadas las buenas nuevas de salvación a los que habían sido extraños y extranjeros, haciéndolos conciudadanos de los justos y miembros de la familia real de Elohim. La conversión de Cornelio y su familia no fue sino las primicias de una cosecha que se había de cosechar. Comenzando con esta familia,
se llevó a cabo una extensa obra de misericordia en esa ciudad pagana. Hoy día, el Todopoderoso está buscando almas tanto entre los encumbrados como entre los humildes. Hay muchos hombres como Cornelio, a quienes el Eterno desea vincular con su obra en el mundo. Sus simpatías están con el hombre, pero los vínculos que lo atan al mundo lo retienen firmemente. Decidirse por Mashiach exige valor moral de su parte. Debieran hacerse esfuerzos especiales por esas almas cuyas responsabilidades y asociaciones les hacen correr un gran peligro. El Todopoderoso busca obreros fervientes y humildes, que lleven las buenas nuevas a las clases encumbradas, como a los pobres. Se han de obrar milagros de genuinas conversiones, milagros que actualmente no se ven. La mayoría de los hombres en esta tierra no están fuera del alcance del poder de un Elohim que obra maravillas. Si aquellos que son obreros juntamente con él aprovechan las oportunidades, cumpliendo fiel y valientemente su deber, el Eterno convertirá a hombres que ocupan puestos de responsabilidad, hombres de intelecto y de grande influencia. Mediante el poder del Ruach HaKodesh, muchos aceptarán los principios divinos, es decir, los 10 mandamientos y demás decretos y preceptos que hay en la Torá. Convertidos a la verdad, llegarán a ser agentes en las manos del Eterno para comunicar la verdadera luz. Sentirán una preocupación especial por otras almas de esta clase descuidada. Consagrarán tiempo y dinero a la obra educadora conforme a la Torá. Y se añadirán nueva eficiencia y nuevo poder a la congregación. Por cuanto Cornelio obedeció las instrucciones que había recibido, el Eterno ordenó los acontecimientos de modo que se le diese más de la verdad. Se envió un mensajero de las cortes del cielo al oficial romano y a Kefas, a fin de que Cornelio pudiese ser puesto en relación con uno que podía guiarlo a una luz mayor. Hoy día en nuestro mundo hay muchos que están más cerca del reino de Elohim de lo que nosotros podemos suponer. En este mundo oscuro de pecado, el Todopoderoso tiene muchas joyas preciosas hacia las que Él guiará a sus mensajeros. Por doquiera hay quienes se decidirán por Mashiach. Muchos apreciarán la sabiduría del Eterno más que cualquier ventaja terrenal y llegarán a ser fieles portaluces. Constreñidos por el amor de Mashiach, constreñirán a otros a ir a él. Cuando los hermanos de Judea oyeron decir que Kefas había ido a la casa de un gentil y había predicado a los que en ella estaban congregados, se sorprendieron y se escandalizaron. Temían que semejante conducta hubiese de contrarrestar sus propias enseñanzas. Y en cuanto vieron a Kefas después de esto,
le recibieron con severas censuras, diciendo: ¿por qué has hecho entrar a hombres incircuncisos y has comido con ellos? Respondiendo Kefas a dicha censura, relató la visión en la cual se le censuró e instruyó a no considerar a los gentiles como inmundos. Les habló de la orden que se le fue dada de ir a los gentiles, de la llegada de los mensajeros, de su viaje a Cesarea y de la reunión con Cornelio. Le relató el resumen de su entrevista con el centurión, en la que este último le había referido la visión donde se le indicaba que mandase llamar a Kefas. Y tan pronto como comencé a hablar, dijo Kefas, relatando el incidente, el Ruach HaKodesh cayó sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé, dijo Kefas, de lo dicho por Yeshua, nuestro Mesías. Yohanan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Ruach HaKodesh. Así que, dijo Kefas, si el Creador les dio el mismo don, también como a nosotros que hemos creído en Mashiach, ¿quién era yo que pudiese estorbar al Todopoderoso? Al oír esta explicación, los hermanos callaron, convencidos de que la conducta de Kefas estaba de acuerdo con el cumplimiento directo del plan divino y que sus prejuicios y espíritu exclusivista eran totalmente contrarios al espíritu de las buenas nuevas. Exaltaron al Creador diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado el Creador arrepentimiento para vida. Así, sin discusión, los prejuicios fueron quebrantados. Se abandonó el espíritu exclusivista establecido por los mandamientos rabínicos y quedó abierto el camino para la proclamación de las buenas nuevas a los gentiles. ¡Cuán sabio es nuestro Creador! Oh, si pudiésemos todos nosotros actuar en lo más mínimo que pueda ser como Él actúa, no viviríamos en un mundo como en el que estamos viviendo. Déjeme decirle algo. Según hemos oído, hemos dicho que para cuando Kefas, estando en Jope, al ser llamado para ir a casa de un gentil, en su mente la pared de separación derribada ciertamente por la muerte de Mashiach existía todavía en la mente de Kefas, y que por esa razón hasta ese entonces sus labores se habían limitado solamente a los judíos, porque los gentiles eran considerados excluidos de la bendición de las buenas nuevas de salvación. La pregunta es: ¿en qué consistía esa pared de separación entre judíos y gentiles, la cual fue derribada por la muerte de Mashiach? ¿Y en qué parte de la Biblia se nos habla de ello? Entre los aquí presentes, ¿podría alguno de ustedes decírmelo? La respuesta la encontramos en Efesios, capítulo 2, versos
Veámoslo. Capítulo 2, versos del 11 al 16. Si tú tienes la Biblia ahí, búscala. Porque yo vuelvo a repetir, esto es muy importante, saber esto, dar el entendimiento, la interpretación de las cosas que leemos, porque mucha gente, por no poder darle la interpretación correcta, están llevando una vida excluyéndose ellos mismos de las buenas nuevas de salvación. Porque yo esta porción una vez me la presentaron a mí yendo en contra, como algo que me decían no es así, sino que es así, una interpretación errónea. Vuelvo a repetir lo que dije. Según lo que hemos oído, que para cuando Kefas, estando en Jope, al ser llamado para ir a casa de un gentil, en su mente, la pared de separación, la cual había sido derribada por la muerte de Mashiach, existía todavía en la mente de Kefas. Y que por esa razón, hasta ese entonces, las labores de Kefas y de los demás se había limitado solamente a los judíos, porque los gentiles eran considerados excluidos de las bendiciones de las buenas nuevas de salvación. La pregunta es, que yo hago, ¿en qué consistía esa pared de separación entre judíos y gentiles? Porque yo esa pregunta se la hice uno me dijo esa vez. Me sacó esa porción para ir en contra de no guardar los mandamientos. Y yo le digo, ¿usted entiende cuál es esa pared de separación? Y él me dijo, la ley, hermano, la ley, los 10 mandamientos, ya no existen. Eso fue lo que me dijo. Y no quiso entender. Entonces la pregunta es, ¿en qué consistía esa pared de separación entre judíos y gentiles, la cual fue derribada por la muerte de Mashiach? ¿Y en qué parte de la Biblia se nos habla de ello? Les dije, en Efesios capítulo 2, verso 11 al 16. Lo vamos a leer y con esto vamos a finalizar. Dijo Shaul, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la llamada circuncisión, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Yahshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, excluidos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Precioso, ¿no? Porque Él es nuestra Shalom, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahí está, mire, ahí está. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿En qué consistía, mi hermano, esa ley de los mandamientos expresados en ordenanzas? Eran mandamientos rabínicos. Y uno de esos era el que ocupaba la mente de Kefas. Por eso Kefas les dijo, vosotros sabéis muy bien cuán abominable es para un judío acercarse o juntarse a un gentil. Ese era una alajá, un mandamiento
expresado como un mandamiento. Pues esa barrera, esa pared, constituida por varias alajot, ordenanzas, expresado como mandamiento, fue la que Mashiach derribó con su muerte, con su sacrificio, para venir a crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo Shalom. Y mediante su sacrificio reconciliar con el Creador a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Entendieron esa porción? ¿Cuán lejos está esta interpretación de la interpretación que se le da en el cristianismo? Y por eso, debido a esas malas interpretaciones, no es que el Creador así lo planee, no. Por esas malas interpretaciones hay millones que se excluyen a sí mismos de llegar a ser miembros de la familia real del Elohim Todopoderoso. Bendito sea. Que el Creador los bendiga grandemente. Shalom. Shalom.